Un pequeño error de transmisión. 3 palabras omitidas en una copia que pasó de mano en mano. Y pues eso fue suficiente para que miles de personas a lo largo de los años convirtieran una herramienta psicológica de altísima precisión en un cliché vacío que, a efectos prácticos, no significa absolutamente nada. Claro. O sea, pensemos en un escenario donde alguien encuentra un mapa antiguo que lleva a un lugar seguro. Es un documento detallado, riguroso, ¿no? Ajá, con todas las indicaciones. Exacto. Quien lo encuentra hace una copia para compartirlo. Pero por las prisas o digamos la falta de tensión, omite el símbolo que indica la presencia de un acantilado. Y un detalle vital. Totalmente. La siguiente persona copia esa copia y la siguiente hace lo mismo. Al cabo de un tiempo, hay multitudes caminando directamente hacia el precipicio, convencidas de que van por el camino correcto simplemente porque el mapa oficial, el que todos aceptan por consenso, pues dice que el terreno es plano. Es una imagen brutal. Y lo más preocupante, digo, es la falsa sensación de seguridad que genera todo esto. Exactamente. O sea, las multitudes caminan hacia el vacío con una sonrisa, confiando ciegamente en una copia defectuosa, porque la validación social ha reemplazado por completo al pensamiento crítico. Si todos lo repiten, pues debe ser cierto, ¿no? Tal cual. Y ese es el corazón de nuestra inmersión de hoy. No vamos a hablar de cartografía ni de mapas físicos, sino de un fenómeno humano fascinante y, la verdad, muy cotidiano. Muy de todos los días. Sí. O sea, cómo las ideas complejas, esas que requieren esfuerzo, lectura, un análisis profundo, terminan diluyéndose en frases hechas. Frases de cajón. Ándale, frases de cajón que la gente repite como en un juego de teléfono descompuesto, sin detenerse jamás a cuestionar su verdadero significado o su origen. Y este es un tema profundamente relevante para nuestra audiencia, sin importar el ámbito en el que se desenvuelvan. Claro, aplica para todo. Sí, puede ser en la filosofía, en el mundo corporativo, en el desarrollo personal o incluso, fíjate, en los consejos financieros de redes sociales. Uy, los peores. Totalmente. En la era de la sobreinformación, todos estamos expuestos constantemente a información predigerida. Aceptamos máximas simplificadas como verdades absolutas, a menudo solo porque las pronuncia alguien a quien consideramos una figura de autoridad. Y para anclar esta idea y ver cómo opera en la vida real, traemos a la mesa un caso de estudio espectacular. Buenísimo, por cierto. Proviene de un extracto de un video de YouTube del canal Explorando un curso de milagros con Moss. El video lleva un título bastante provocador, que es, entregarlo todo, la verdad que nadie te dice en un curso de milagros. Un título fuerte. Sí, llama la atención. Y vale la pena aclarar desde este momento, para quienes nos escuchan, que el objetivo aquí no es enfrascarnos en un debate teológico. No, para nada. Ni validar o invalidar el texto original que se menciona. Vamos a utilizar, digamos, la brillante disección que hace Moss como una lupa para observar este síndrome del teléfono descompuesto. Es que funciona como un laboratorio perfecto para observar la psicología de masas dentro de ciertos círculos de estudio. Ajá. Moss ilustra de manera muy gráfica cómo la pereza intelectual, combinada con la necesidad de pertenencia y, pues, la idolatría, puede distorsionar de manera irreconocible el mensaje central de una obra filosófica. Y el punto de partida de Moss en este video es una crítica frontal a una frase que, al parecer, se ha convertido en un pilar incuestionable entre los facilitadores y estudiantes de este texto. Así es. La instrucción que todos repiten es, entrega toda la expiación, o, en su defecto, entrégalo todo al Espíritu Santo. Exacto. Y él señala, con bastante contundencia, que muchos facilitadores repiten esto como loros. Pero a ver, antes de avanzar, creo que sería súper útil hacer una pequeña pausa técnica. ¿Me parece bien? Para la gente que no está familiarizada con la jerga de este círculo, ¿qué significa exactamente la palabra expiación en este contexto tan específico? Porque suena a algo muy punitivo, ¿no? Como a castigo. Es una aclaración súper necesaria, porque el lenguaje es la primera barrera. En este marco filosófico particular, la expiación no tiene el significado tradicional de castigo o de pagar por un pecado. Ok. Más bien, se define como la corrección de un error de percepción en la mente. Es un recurso para deshacer creencias que generan sufrimiento. Ah, ya. Entonces, cuando alguien dice entrega la expiación desde una perspectiva estrictamente lingüística y lógica dentro de su propio sistema,
pues ya es una frase confusa. Claro. Es como decir, entrega la corrección. Lo que en realidad se busca es aplicar esa corrección a un problema, no entregar la herramienta en sí. O sea, es como si tuvieras un martillo para clavar un clavo y la instrucción fuera entrega el martillo. Ándale, exactamente. No tiene sentido operativo. Y Moss critica precisamente esa falta de operatividad. Me recuerda muchísimo a lo que ocurre en los corporativos. Uy, sí. Alguien en una junta directiva usa un término de moda, digamos, sinergia disruptiva, sin entender realmente las implicaciones logísticas de la frase. Y todos la notan. Sí, al mes siguiente, todo el piso de operaciones está usando sinergia disruptiva en sus correos electrónicos para sonar más intelectuales o para alinearse con la gerencia. Es que la mecánica social detrás de esto es lo que resulta verdaderamente fascinante. Moss identifica varias causas fundamentales de este fenómeno. A ver, La primera es el principio del menor esfuerzo, o lo que en psicología llamamos atajos cognitivos. ajá, El cerebro humano consume mucha energía. Enfrentarse a un texto denso de cientos de páginas lleno de conceptos abstractos requiere un gasto calórico y mental significativo. es pesado. Es infinitamente más barato a nivel neurológico memorizar un eslogan de 3 palabras que supuestamente resume todo el sistema de pensamiento. Pero Moss no se queda solo en la pereza. Él toca un nervio mucho más complejo y sensible, que es la idolatría. Tema delicado. Sí, menciona que muchas personas piensan algo así como, mi maestra me dijo que hay que entregarlo todo, así que yo, ahora que también doy clases, lo repito exactamente igual para honrarla. Claro, lealtad ciega. Y aquí surge una duda genuina sobre el comportamiento humano. ¿Realmente estamos hablando solo de ahorrar energía mental? ¿O existe una recompensa emocional muy fuerte en tener una frase comodín? Es una gran pregunta. Digo, me da la impresión de que repetir lo que dice el líder del grupo es en el fondo una estrategia de supervivencia social. Si cuestionas la frase, corres el riesgo de ser excomulgado de la comunidad, ¿no? Has dado en el clavo con el aspecto de la vulnerabilidad social. El pensamiento crítico es solitario y a menudo bastante incómodo. Sí, te aíslas. Cuando alguien cuestiona a su maestro o pone en duda el consenso de su tribu intelectual, se coloca en una posición de marginación potencial. Hay una enorme comodidad emocional en pertenecer a un grupo donde todos asienten al unísono. Totalmente de acuerdo. Lo que Moss hace en este video requiere una valentía considerable. Él mismo confiesa que al hablar a calzón quitado y a rajatabla sobre la idolatría, pues hay personas que se ofenden y se desuscriben de su canal. Wow, se lo toman muy personal. Sí, está desestabilizando deliberadamente el confort psicológico de sus propios seguidores. Yo estoy convencida de que eso no es fácil. Es que a nadie le agrada que le demuestren que el referente intelectual al que le ha dedicado años de estudio ha estado enseñando un mapa al que le faltan pedazos. Por supuesto que no. Genera muchísima disonancia cognitiva. Sin embargo, hay que destacar un matiz crucial en el argumento de Moser. A ver, dime. Su objetivo no es fomentar una rebelión destructiva contra los maestros. Su mensaje subyacente es un llamado urgente a la autonomía intelectual. Claro. Está invitando a la audiencia a recuperar la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. El llamado es a ir a la fuente primaria, ir al texto original, fundamentar las creencias a través de la lectura directa, en lugar de subcontratar esa responsabilidad a una figura de autoridad que, pues al final del día, es un ser humano falible. Que también pudo haber heredado una copia defectuosa del mapa. Exactamente. Y esto nos plantea la pregunta obligada de la inmersión. ¿Qué sucede cuando alguien finalmente rompe la inercia, deja de repetir frases hechas, abre el libro y lee con atención? ¿Qué es lo que hizo él? Sí, Moss comparte el resultado de su investigación directa en el texto. Se dirigió al capítulo 15, específicamente a una sección que utiliza la Navidad como una metáfora sobre el fin del sacrificio. Ajá. Y descubre que la instrucción real dictada en el libro no es el famoso entrégalo todo. Ese es el acantilado oculto en el mapa. El error de omisión que cambia toda la trayectoria. Es impresionante. La cita textual es, en esta Navidad, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Todo lo que te hiere. Son solamente 3 palabras adicionales, pero esa pequeña cláusula condicional transforma una instrucción abstracta e imposible en algo completamente distinto. Es un cambio de paradigma radical. Pasar de una instrucción totalitaria y difusa como entrega todo
a una directriz psicológica muy específica como entrega todo lo que te hiere, es pasar de la incomprensión a la operatividad. A ver, vamos a desmenuzar esto. Para explicar la magnitud de este error, Mosed utiliza una analogía matemática que me pareció brillante. Sí, me encantó. Él propone imaginar el universo completo de los números. Todos los números que existen hasta el infinito. Ok, Luego, propone visualizar un subconjunto específico que son los números primos. Trabajar con el universo entero de los números es una tarea inabarcable, mientras que trabajar con los números primos es una operación definida, ¿no? claro, tiene límites claros. Entonces, al repetir el eslogan falso de «entrégalo todo», se le está pidiendo a la mente que renuncie al universo entero de su experiencia. Al añadir lo que te hiere, la tarea se reduce a un subconjunto muy particular. Exacto. Ahora, quiero hacer una pausa y plantear un reto a esta idea. Porque suena muy ordenado en la teoría, pero la experiencia humana suele ser más caótica. Me parece excelente. ¿Cuál sería el punto ciego de esta lógica matemática? Pues pienso en situaciones de crisis extremas. Imaginemos a alguien que atraviesa un duelo profundo, una depresión severa o una crisis existencial donde siente que su vida entera se está desmoronando. Una situación muy oscura. Sí, muy pesada. En esos momentos, muchas filosofías argumentan que la naturaleza del ego contamina absolutamente todo y que el ser humano se convierte en un manojo de heridas andantes. Ajá. Si a una persona en ese estado se le dice, no, solo enfócate en el subconjunto de lo que te hiere, ¿no podría interpretarse casi como una forma de evasión? O sea, como negarse a ver que, en ciertos momentos, el universo completo de la persona parece estar efectivamente dañado. Es un argumento formidable, fíjate. Y de hecho, el concepto de depravación total o de la corrupción absoluta de la psique está muy presente en varias corrientes de pensamiento. Claro. Sin embargo, si analizamos la lógica interna del propio texto que Motz está desmenuzando, esa objeción se neutraliza. ¿Por qué? Porque el libro establece como premisa fundamental que el individuo conserva intacta su esencia, a la que llama el Hijo de Dios, y afirma que dentro de la mente siempre está el amor, independientemente de la crisis que se atraviese. O sea que, bajo este marco teórico, nadie es 100% oscuridad. Exactamente. Ni siquiera en el peor de los escenarios. Ni siquiera ahí. La premisa es que, en la mente humana, coexisten diferentes estados, pero la esencia permanece inalterable. Por lo tanto, pedirle a una persona que entregue o renuncie a todo su universo interno es un error garrafal. Sí, te estás llevando la luz también. Claro, porque se le estaría exigiendo que se deshaga también de su capacidad de amar, de su inocencia y de sus recursos internos para sanar. A nivel neurológico y psicológico, esto tiene un sentido inmenso. A ver, explícame eso. Cuando una persona está en medio de un trauma severo, la amígdala cerebral, que procesa el miedo, secuestra el sistema nervioso. Si en ese momento de caos se le da una instrucción global como «suéltalo todo» o «ríndete ante el universo», el cerebro entra en parálisis por análisis. No sabe qué hacer. Se congela. Tal cual. En cambio, focalizar la atención en un objetivo concreto, digamos, identifica la creencia específica que te está lastimando en este instante, le devuelve a la mente un sentido de agencia. Le da control. Le da al cerebro una tarea manejable que ayuda a regular la ansiedad. Wow, tiene todo el sentido. Al no poder procesar una directriz tan vaga como entregar el universo, el cerebro se bloquea o, irónicamente, empieza a aplicar la regla a cosas que no tienen el menor sentido. Que es lo que vemos todo el tiempo. Y como el cerebro humano no puede operar en ese nivel de abstracción absoluta, ocurren situaciones sumamente cómicas en la práctica diaria. Esto nos lleva a la parte de la crítica de Mossid, que utiliza el absurdo para demostrar su punto. Es mi parte favorita. Para ilustrar las consecuencias de vivir bajo la falsa premisa de entregar todo, él plantea ejemplos de la vida cotidiana. Pregunta, a ver, si la instrucción es entregar absolutamente todo, ¿qué pasa si alguien se está comiendo un helado de vainilla delicioso? También lo entrega. Exacto, se lo tiene que entregar a la divinidad. Debe entregar la relación que tiene con su gato. Pobre gato. Y el remate es brillante por lo ridículo que suena. O sea, ¿debería alguien entregarle sus mocos al Espíritu Santo? Totalmente, suena a broma, pero es un uso impecable de la reducción al absurdo, una herramienta retórica clásica. Sí, es chistosísimo. Llevar una premisa lógica hasta sus últimas y más disparatadas consecuencias para demostrar su invalidez.
Provoca risa, por supuesto, escuchar a alguien debatir si debe entregar sus secreciones nasales en un contexto de iluminación espiritual. Es que es surrealista. Brutal del vacío que existe en esa frase. El humor funciona aquí como un alfiler que revienta la burbuja de la pretensión. Exactamente. Hay facilitadores que adoptan un tono de voz místico, muy engolado, para decir grandes obviedades, y el ejemplo del moco, pues, obliga a la audiencia a bajar de esa nube y exigir claridad. Y revela un principio fundamental sobre la utilidad del conocimiento. Cualquier filosofía, sistema de creencias o modelo terapéutico que sea tan sumamente ambiguo que pueda aplicarse de la misma manera a un trauma de la infancia que a un helado de vainilla, carece por completo de utilidad práctica. No sirve para nada, pues. La ambigüedad destruye el enfoque. Si la mente no tiene un asidero claro sobre qué es exactamente lo que debe ser sanado o liberado, la práctica deja de ser un proceso de transformación interna. ¿Y en qué se convierte? En un acto performático. Un ritual vacío que las personas realizan para calmar la ansiedad de sentir que están trabajando en sí mismas, pero sin generar ni un solo cambio cognitivo real. Es equivalente a intentar operar un tumor usando los ojos vendados y un bate de béisbol en lugar de un bisturí. Qué buena imagen, sí. No hay manera de tener impacto sin precisión, y esto nos encamina hacia la conclusión práctica de todo este análisis. Tras descartar las aplicaciones absurdas del helado y el gato, MOPS ofrece un ejemplo terrenal, muy humano, de cómo se ve esta práctica cuando se aplica correctamente basándose en el texto original. Un ejemplo del día a día. Relata la experiencia de ir a comprar una cerveza alemana que cuesta 5 euros. Un ejemplo aparentemente trivial, pero que encierra una complejidad psicológica profunda. Sí, la situación es la siguiente. Haz de cuenta, la persona va a pagar esos 5 euros por la cerveza y en el momento de entregar el dinero siente dolor. Ajá, el famoso me duele el codo. Ándale, siente una punzada en el estómago, una resistencia interna. Teniendo en cuenta la instrucción original, rescatada del texto, que especifica entrega todo dolor, sacrificio y pequeñez, la dinámica de ese momento cambia por completo. Aquí es vital observar el mecanismo cognitivo en acción. La instrucción no es un mandato abstracto como tienes que entregar tu relación con el dinero. Claro, no te dice que tires tu cartera. Y definitivamente no es renuncia a los bienes materiales, no te tomes la cerveza y vete a meditar a la montaña. Lo que se somete a esta corrección es la creencia limitante específica. Ok. Es identificar la idea de que al pagar esos 5 euros se está realizando un sacrificio inaceptable, o la creencia de que perder ese billete disminuye el valor propio de la persona. O sea, la pequeñez que menciona el texto. Exactamente. El texto original utiliza la palabra pequeñez refiriéndose a esa percepción de vulnerabilidad y escasez. Lo que se libera no es el dinero ni la cerveza, sino la creencia errónea que genera la falta de paz en ese instante preciso. Fíjate que entender ese mecanismo es, para mí, la gran revelación de este caso de estudio. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Pues que al integrar la frase omitida de lo que te hiere, un dogma místico e inalcanzable se convierte automáticamente en una herramienta de reestructuración cognitiva. Se vuelve útil. Ya no se trata de vaciar el océano con un vaso de plástico. Consiste en observar cómo la mente reacciona ante un evento cotidiano, aislar el sentimiento de carencia y soltar únicamente esa creencia específica. Así es. Al aislar la amenaza percibida, o sea, la idea de escasez, de la acción física de comprar una bebida, el cerebro puede procesar la ansiedad y desactivarla. Si ampliamos la perspectiva, podemos ver por qué este nivel de especificidad es tan crucial. Cuando el individuo logra identificar exactamente qué creencia le causa dolor, recupera el control sobre su proceso mental, se empodera. Totalmente. Y ese es el mensaje definitivo que Most le dirige a Ale, la persona de su audiencia que formuló la pregunta original que detonó el video. Most establece una distinción tajante entre dos formas de acercarse al conocimiento. A ver, cuéntame. Por un lado, evidencia a ciertos facilitadores que operan en base al peloteo masivo de frases. Personas que cuando se les exige una respuesta clara a un problema real, guardan silencio, evaden la pregunta o responden con otro enigma porque no saben cómo aplicar su propio material. Clásico gurú evasivo. Y por otro lado, ofrece un modelo basado en el rigor,
el estudio documental y la aplicación quirúrgica de las ideas. Muestra la enorme diferencia entre ser un repetidor de sonidos y ser alguien que realmente comprende la mecánica de lo que está enseñando. Exacto. Y haciendo un balance de todo lo que hemos recorrido hoy en este análisis, resulta casi inverosímil pensar en el impacto de la pereza lectora. Es de no creerse. El simple hecho de que alguien en algún momento decidió no leer un párrafo completo del capítulo 15 provocó que una metodología precisa para sanar el malestar psicológico mutara en un eslogan confuso. Una omisión que llevó a miles de personas de trabajar con creencias de sacrificio a no saber siquiera qué hacer con el universo entero. Es un trayecto fascinante y contiene una advertencia vital, especialmente en el contexto actual. Vivimos inmersos en la economía de la atención y los microcontenidos. Todos rápido ahora. Abundan los autodenominados facilitadores en absolutamente todas las disciplinas, ¿eh? Vemos gurú de finanzas personales en TikTok reduciendo la economía a bailes de 15 segundos, coaches de vida en Instagram convirtiendo la filosofía estoica en frases de tazas de café. Literalmente en tazas. Y analistas políticos simplificando conflictos geopolíticos complejos en tweets binarios. Todos emplean exactamente el mismo mecanismo: destilar sistemas de pensamiento rigurosos en eslóganes pegajosos que, al ser arrancados de su contexto, pierden su función original. Y se transforman en dogmas rígidos e incuestionables. O sea, se dedican a vender mapas atractivos a los que, estratégicamente les han borrado los acantilados para que luzcan más amables. Una analogía perfecta. Por eso, este caso de estudio es una invitación permanente a la sospecha metódica para quienes nos escuchan. Nos recuerda la importancia de rechazar la comodidad de los resúmenes de segunda mano. Sí, de dudar. Es un llamado a leer la letra pequeña, a atreverse a cuestionar respetuosa pero firmemente a las autoridades intelectuales, incluyendo a aquellos maestros por los que se siente una profunda gratitud. Cuestionar las fuentes no es un acto de deslealtad. Al contrario. Es el único antídoto contra la desinformación y el requisito indispensable para no convertirse en un eslabón pasivo dentro de un teléfono descompuesto a nivel cultural. Un cierre verdaderamente contundente. Y antes de despedirnos, es importante dejar un pensamiento final sobre la mesa. Una idea para que nuestra audiencia reflexione a lo largo del día. A ver. Si el mensaje central de un texto, que ha sido estudiado, debatido y analizado por miles de personas durante décadas, pudo ser distorsionado a una escala tan masiva por el simple acto de omitir 3 palabras, lo que te hiere, ¿qué otras supuestas verdades irrefutables, qué otros mantras corporativos, reglas de vida o consejos inquebrantables que la sociedad entera repite hoy a ciegas, podrían estar basados en un documento original que, de hecho, decía algo radicalmente distinto? Te deja pensando. Yo estoy seguro de que es muy probable que todos llevemos en el bolsillo un par de mapas defectuosos, que valdría la pena revisar antes de dar el siguiente paso. Una excelente provocación que invita a la curiosidad y al rigor intelectual. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Sin duda alguna. Un privilegio haber desmenuzado este caso contigo. Mantengan siempre viva la duda razonable. Vayan a las fuentes originales. Y nos encontramos en nuestra próxima inmersión. Hasta pronto.